Bien, iniciamos el tema 2, componentes fundamentales de los sistemas microinformáticos. En este tema vamos a ver diferentes componentes hardware que consideramos imprescindibles en el montaje de un equipo, un sistema microinformático, que van a ser las placas base, las CPU, las memorias, las tarjetas gráficas, los discos duros. Bueno, van a ser aquellos dispositivos que son fundamentales y que vamos a ir tratando semana a semana de forma detallada. En total el tema 2 son 5 semanas y comenzamos en primer lugar con las placas base y buses, el punto 1 del tema 2, donde vamos a tratar la placa base y las diferentes interconexiones que denominamos buses, las circuiterías, digamos, las líneas que conectan los bloques dentro de la placa base. Bien, la placa base, motherboard en inglés, es la principal placa de circuito impreso. Un circuito impreso no es más que lo que veis aquí, toda la placa, no los elementos que veis encima, sino la placa en sí es un circuito impreso, que está construido una especie de material plástico sobre los que se dibujan las pistas para las conexiones y también los puntos de conexión de los elementos, donde van pinchados todos estos elementos y se unen entre ellos a través de pistas o líneas. Luego veremos con detalle cada placa base, podemos entenderlo mejor. En definitiva, contiene los buses, lo que denominamos caminos eléctricos, ¿no?, que van de un lado a otro para interconectar los componentes. Bueno, ahí tenéis lo que se conecta, la CPU, aquí veis dónde iría una CPU en este ejemplo. Veis el PCI Express, que son ranuras, denominamos, o slots en inglés, donde vamos a conectar otros elementos que van a añadir funcionalidades a nuestro sistema. Aquí tenéis el chipset, que es un elemento fundamental para comunicarnos con todos los elementos, todos los conectores estos que veis aquí, que permiten ampliar, como decía, las funcionalidades, ya sea PCI Express, PCI. También con los puertos serial ATA, que son para los discos duros, o con los conectores USB que conocemos pues para otros tipos de dispositivos. Puertos IDE, esto eran discos duros antiguos, corriente eléctrica, conector de corriente eléctrica, tenemos que conectarlo a una fuente de alimentación y la fuente de alimentación es más que un elemento eléctrico que nos proporciona potencia, energía eléctrica para que todo funcione y que todo se inicie. El socket es el punto donde se conecta la CPU, que es lo que, veremos a continuación. Dentro de las placas base, la primera cuestión que vamos a tratar son los factores de forma. El concepto de factor de forma se refiere al tamaño que hace compatible una placa base con la caja donde va a ir la placa base. Es decir, si buscamos en internet esos factores de forma, que son ATX, micro ATX, mini ATX, mini ITX, veremos que condicionan nuestras cajas de ordenador, ATX, por ejemplo. Miramos en PC Componentes, pues vamos, cajas de PC ATX. ¿Veis? Son cajas para ordenadores de sobremesa y se corresponde con ese tamaño que estamos diciendo para ATX. El tamaño ATX, si os fijáis, serían unos 30 centímetros por 24. Es este tamaño que tenemos aquí en grande, digamos. Luego tenéis el micro ATX y luego el mini ITX. Hay otros formatos, otros factores de forma estándar, pero en este momento, yo os pongo los más habituales que más se utilizan. Los portátiles tienen unos factores de forma especiales por su diseño. Aquí me centro sobre todo en ordenadores de sobremesa. Pues ahí tenéis estandarizados estos tamaños. Ya digo que condiciona la caja
y también condiciona la fuente de alimentación. Es decir, si venís aquí, bueno, aquí tenemos factores de forma, mira, aquí micro ATX, por ejemplo, quitamos ATX, miramos micro ATX. A ver, un momento. Estoy marcando aquí micro ATX. Bueno, pues estas y bueno, y mini ITX. Ahí tenéis factor de forma. Bueno, voy a volver micro ATX. Digamos, también estos son placas que pueden tener también micro ATX, pues son más grandes. Si pusiera mini ITX, pues a lo mejor veis cajas más pequeñas. Formatos más pequeños, bueno, en este momento no se ven así especialmente, son cajas grandes de sobremesa. Si buscáis, por ejemplo, en alguna tienda, por ejemplo, PC Box, aquí os aparecen componentes, las placas base. Y bueno, están por, digamos, si soportan Intel Core o soportan AMD, van categorizadas así. Por tamaño, si podemos buscar por tamaño. Bueno, están PCs y portátiles. No, esto, perdón, no. Vamos a volver a componentes, placas base. Claro, aquí casi todo va de ordenadores de sobremesa, según sea para... Bueno, si es Intel Atom, normalmente son placas... Aquí tenemos, por ejemplo, para Intel Atom, esta es una micro ATX. Micro ATX. Esta placa más pequeña. ¿Vale? Pues esta sería un ejemplo de una micro ATX. Bueno, si buscáis en Google podéis ver ejemplos de mini ITX motherboard y veis imágenes, pues tenéis ahí distintos de mini ITX, por ejemplo, que es un tamaño más reducido, con menos ranuras, el socket ocupa prácticamente casi todo. Pues fijaros en este socket, es una mini ITX, el chipset que veremos después, tiene un slot PCI Express para una tarjeta gráfica y todos los conectores externos, la RAM. Bueno, pues ya digo, esos son los tamaños. Este mini ITX, pues estamos hablando, a ver, de 17 por 17, unos 17 centímetros por aquí por 17, una placa totalmente cuadrada. Ya digo, estos son los formatos más utilizados para ordenadores de sobremesa. Bueno, ahí tenéis ejemplo, lo que estábamos viendo, los distintos tamaños de los distintos factores de forma para las placas base. Vamos a entrar ahora en los sockets. Los sockets, ¿qué son los sockets? Bueno, pues es donde vamos a conectar la CPU. Y el socket viene por procesador, es decir, cada familia de procesadores que llamaremos, los que son de Intel utilizan unos sockets y los que son de AMD, los procesadores AMD utilizan otros sockets. Y bueno, también dentro de Intel hay diferentes sockets según los micros que sean. Es decir, cuando actualizan los microprocesadores Intel, pues actualizan también el socket. ¿Por qué? Porque al final, bueno, igual pasa con AMD, los sockets es el conector en la placa base, como decimos, para montar la CPU. Si cambiamos la CPU y ahora en vez de tener
la CPU 1155 contactos, es decir, puntos que se conectan con la placa base, pasamos a tener 1151, o al revés, pues hay que cambiar el socket para que encaje perfectamente cada uno de estos contactos. Entonces es importante ver que la placa base, el tipo de socket que lleva, para decidir qué tipo de procesador podemos instalar. Bueno, aquí dice, puede ocurrir que un determinado socket soporte un procesador, pero el chipset no lo permita. Bueno, pues por eso es importante mirar qué procesador se puede instalar en una placa base. No depende solo del socket, sino también del chipset. Y bueno, los métodos para la conexión del procesador y el socket, hay distintos métodos. Eso, bueno, es la forma en la que se produce la unión entre el procesador y el socket. PGA, Pin Grid Array. En este caso, bueno, a ver, aquí tenéis un ejemplo. PGA, VGA y LGA serían los tres tipos más comunes. PGA, bueno, lo que tenemos son un procesador que suele tener unos... A ver, el socket tiene agujeros donde encajan los pines conductores. Vale, la idea es que el procesador tiene unos pines que son algo similar a esto, si veis, salientes, y el socket son agujeros. Entonces encajas directamente el procesador encima de los agujeros. Digamos, los agujeros serían lo de abajo y estas láminas, estos pinchos estarían pegados a la CPU, que al caer encaja dentro de los agujeros. Este tiene el inconveniente, bueno, como veis aquí, los pines en el procesador pueden romperse. A ver, un momento, vale, los pines en el procesador pueden romperse. Entonces la evolución ha sido LGA, Land Grid Array, es una de las que más se utilizan, y VGA. Bueno, VGA se utiliza sobre todo en móviles, portátiles, donde no hay posibilidad de cambiar el procesador. Ball Grid Array realmente no es un socket en el sentido de que no quitamos y ponemos nosotros fácilmente, sino que directamente va el procesador soldado encima de la placa. Lo que hay es unas bolas de estaño, como dice, que se sueldan directamente a la placa, se calientan un poquito, caen sobre la placa y se funden para provocar la unión. Entonces eso es típico de portátiles, tipo con la fabricación, de móviles y demás. En el caso de los procesadores que utilizaremos, que veremos en ordenadores de escritorio, de sobremesa que llamamos, workstation y demás, donde podemos quitar y poner el procesador, se está utilizando sobre todo el Land Grid Array. En este caso del socket van a sobresalir contactos y que van a coincidir con similares en el procesador. Permiten un mejor contacto que PGA. Ahí realmente son superficies planas, LGA, unas pequeñas superficies planas, cuadraditos, que van a encajar exactamente con los de la CPU. No hay una inserción, no entra, sino que caen uno encima de otro y bueno, el contacto es limpio, normalmente es bastante limpio, y a través de una palanquita se va a permitir hacer una pequeña presión para que el contacto sea perfecto. Bueno, a ver, este sería, bueno, la técnica flip chip. Ahora os comentaré, pero para ver un poco más el socket LGA, por ejemplo, vamos a la presentación mejor, lo vemos en la propia presentación, las placas anteriores. Aquí, bueno, estos serían sockets LGA de micro. A ver si puedo poneros que se vea bien.
segundo. Aquí. Quiero poneros el cursor para que lo podáis seguir. Bueno, el socket está aquí. Y si os fijáis, bueno, el socket son estos, tienen esta chapita, lo que hace eso va a hacer más una palanquita aquí, levantamos la palanca, esto se levanta, metes dentro el chip y al bajar lo dejas encajado y apretado en el socket. Ahí tenéis los contactos dentro del socket, los puntos de unión de la parte baja de la CPU, digamos, donde tenemos también esos pines o contactos que llamamos. A ver, segundo. Si buscamos en internet CPU Intel Core i7, pongamos LGA, a ver si podemos ver por abajo alguna imagen que nos muestre. Esta es la caja. Vale, aquí tenéis el Intel Core, por ejemplo, esto es lo que os decía. Esto es, todos estos contactos van a caer en esta parte de aquí. Bueno, este es un LGA, no me he fijado bien qué LGA tenemos aquí. Pero bueno, la idea es que dejamos caer sobre el socket. Estos contactos de aquí los dejamos caer a la parte de la derecha. A ver si me aclaro. ¿Lo veis mejor? Lo dejamos caer en esta parte de aquí. Vale. Pues esa es la idea a la hora de montar las CPUs en las placas base. Entonces, ya digo, el socket más utilizado actualmente es el LGA y, bueno, el LGA hay una variante que se llama el Flip Chip, que lo veréis como FCLGA. Y la idea aquí es, bueno, que el encapsulado, que es el plástico donde tenemos la CPU metida dentro, digamos, tiene un pequeño, bueno, encapsulado, realmente hay la parte de circuito impreso debajo, donde tenemos los contactos. Normalmente, bueno, antiguamente había una conexión, a ver si puedo explicaroslo bien, se sacaban como hilos de conductor para conectar lo que era la oblea de silicio con las patas de debajo del procesador, del chip. Entonces había que conectar esos hilitos y eso, bueno, pues tenía su dificultad, pero se hacían así los procesadores con LGA, digamos. Ahora lo que se suele hacer es flip chip, es que la propia oblea de silicio debajo lleva como unas bolitas de conductor y van a caer, bueno, los propios contactos de la oblea bajan, apoyan sobre una pequeña placa de circuito impreso debajo, digamos, que nos permiten con pistas llegar a las bolas de fuera, que son las que van a caer encima, o los contactos que van a caer encima del socket. Esto es mejor, es más óptimo y mejora la conductividad de la señal dentro del, o la, digamos, la corriente eléctrica entre la CPU y el socket. Bueno, pues como ya decía, los dos grandes fabricantes son Intel y AMD. Y hay que tener muy claro que un socket AMD no funciona, no permite procesadores Intel y viceversa. Los sockets de los procesadores Intel, a ver, los sockets de los procesadores Intel actuales, bueno, pues ahí veis la evolución. Digamos, ahora se están montando los LGA 2066 a partir de junio y el número suele decir la cantidad de contactos, las bolitas esas que decíamos que van a apoyar sobre el, bueno, que van a contactar con la CPU con el socket. ¿De acuerdo? Entonces 2066 ya en bolita, o no son bolitas, son cuadraditos que permiten contactar. Se les llama pines o contactos. 2066, la versión LGA 2066, la 1151, 1151.
Bueno, pues hay distintos. Ya digo que un procesador LGA 2066 no vale en un socket LGA 1151. Aquí tenéis la familia de procesadores Intel Core que permite que utilizan estos LGA. Y tenéis otro ejemplo, LGA 2066, LGA 1151, ya veis que no son compatibles, los contactos son un número diferente y van de pueden ser distinta disposición. Respecto a procesadores AMD, pues los sockets que se suele utilizar, el TR4 para el Ryzen Threadripper, que es el procesador, digamos, de gama alta, los AM4 para Ryzen también, Alon y Series A, bueno, pues según han ido apareciendo. Fijaros, el TR4 tiene 4094 contactos, el AM4 1300 pines o contactos. Entonces, estos son los más frecuentes actualmente. Muy bien, dejamos el vídeo de momento del tema en este apartado de sockets.